La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito el Padre de nuestro Salvador Jesucristo y el Señor que ha sido constituido por Dios para ser nuestro Salvador y Dios de nuestras vidas. Quiero continuar una vez más con esta palabra preciosa que hemos traído desde hace algunos días para ustedes. Estamos hablando en secuencia en el capítulo 13 del libro de Mateo. En el pasaje 36 en adelante, comenzando aún con el verso 24 y llegando al verso 30, y de ahí continúa la explicación el Señor en el capítulo 13 y verso 36 al verso 43. Nada más le voy a citar esa cita porque lo he repetido tantas veces ese pasaje en los programas, pero hoy quiero que usted lo lea personalmente en su casa. Venimos hablando de la cizaña llamada la cizaña del ladronismo. El ladronismo es el pecado también de la avaricia, de agarrar aquello que no le pertenece, amar las cosas que no son suyas. Esa es la avaricia. Eso se llama codicia también. Encontramos en una situación a los hijos de Jacob, los cuales por causa de que habían violentado a su hermana Dina, ellos decidieron hacer atrocidades a una comunidad. Después de matarlos, robarle todas las cosas. Jacob se puso totalmente asustado, afligido, de que sus hijos, que se suponía que son los patriarcas, llegasen a cometer semejante atrocidad. Eso está en Génesis capítulo 34, verso 28. Muchas veces aquellas personas que se hacen pasar cristianas hacen unas cosas terribles y uno se queda hasta frío. ¿Cómo es posible que una persona llamándose cristiana haga semejante cosa? Pero este fue el caso también de los hijos de Jacob. Dice la Biblia que estos tomaron ciertamente su rebaño, su ganado, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en los campos. Todo lo confiscaron los hijos de Jacob. Entonces, capturaron sus riquezas, también sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían en sus casas. Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví, les dijo unas palabras bastante fuertes. Ustedes me han dado muchos problemas. La gente de estas tierras y los cananeos y los fereceos me odiarán. Nosotros no somos muchos. La gente de esta tierra se va a unir en contra mía. Me van a atacar y van a acabar conmigo y con mi familia. Jacob estaba en lo cierto. Estaba en un grave problema por causa de sus hijos, que ellos tomaron los rebaños, tomaron el ganado, los burros de esa gente, todo lo que había en la ciudad y en los campos. Capturaron sus riquezas, capturaron sus hijos, a sus mujeres, todo lo que tenían en sus casas, ellos los confiscaron. Qué lamentable llegar a un extremo así de poner el nombre de Dios en lo ridículo y colocar también a sus propios padres en una vergüenza terrible y espantosa como esta. Pero así hay tantas gentes que salen en bandadas a robar
todo lo que encuentran a sus pasos. ¿Cuántas personas se ponen en los caminos, especialmente cuando personas que van como extranjeros cruzando sus territorios y dicen, este viene de tal país, lo vamos a asaltar? Los matan en algunas veces, otros los dejan ir, pero con las manos vacías. Hace años iba para El Salvador y recuerdo de un hombre con su esposa que iban en un Volkswagen. Iban llorando diciendo, no tenemos ni un centavo partido por la mitad. Nos robaron todo lo que traíamos en el carro, nuestras finanzas. Gracias a Dios que no nos robaron el carro ni nos dañaron físicamente. Pero ese es el trabajo de multitud de ladrones, avarientos, salvajes y terribles. Pero eso no quedará en pugna. Llegará el momento que la ira de Dios los alcanzará. Vemos comunidades hoy siendo aterradas por ríos desbordados, por terremotos que hacen derribar los grandes cerros, las rocas, y las hacen estremecer las montañas, esos terremotos. Y todo ese pedrero y esa tierra con árboles corre a cubrir las comunidades. La razón de esos juicios es por el pecado terrible del hombre. El hombre no se ha dado cuenta que Satanás le ha puesto una cizaña que se llama el robo. Eso es el engaño de Satanás. Nadie tiene vida ni paz. Los hombres que roban no tienen paz, no viven en paz. Tienen que estar bien borrachos para tener un poco de tranquilidad. O tienen que estar pasados de drogas para más o menos sentir tranquilidad. Pero al contrario, no tienen paz porque están contra la ley de Dios. Están contra el prójimo. Dios dice, ama al prójimo. Ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Ámalo y ama al prójimo como a ti mismo. Cuando no se ama a Dios, jamás se ama a sí mismo, ni tampoco ama al prójimo. El hombre que es un ladrón, que roba, tarde o temprano será cortado, a menos que se arrepienta, a menos que se humille delante de Dios, a menos que busque a Dios con toda la sinceridad y se aparte del pecado. Mientras tanto, el hombre no tendrá vida, no tendrá paz, hasta que se humille delante de Dios. La Biblia nos habla también en 1 de Samuel capítulo 30. Después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Sicla y se encontraron con los amalecitas que habían invadido la región del Negev, y que después de atacar y quemar la ciudad de Sicla, dice las Escrituras, habían tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres y jóvenes y ancianos por igual, pero no habían matado a nadie, solo habían robado, habían secuestrado, llevando cautivo al pueblo. Entonces, cuando David y sus hombres llegaron a Sicla, encontraron la ciudad en llamas, porque estos ladrones de las cosas y de la gente habían dado fuego completamente a la ciudad, y la ciudad estaba en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivo a sus esposas, hijos e hijas. David y sus hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que quedaron sin fuerza, porque estos que habían robado, secuestrado a su familia y le habían prendido fuego a aquella ciudad, entonces David con su ejército tuvieron un terrible impacto de dolor en su alma, en su corazón, ver el gran desastre que estos perversos habían hecho. Entonces los amalecitas también habían tomado cautiva las esposas de David,
Ahinoam de Jezreel y Abigail, la que había sido la esposa de Nabal de Carmel. Y todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos y querían apedrear a muerte a David. Y él se alarmó completamente, pero recobró fuerzas. Las fuerzas en el Señor su Dios, porque David era un hombre que sí buscaba a Dios de corazón. Y le dijo al sacerdote Abiatar que trajera el efod. Y entonces David consultó al Señor: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? El Señor, el Dios Todopoderoso, le contestó a David y le dijo: persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a tu familia. David se dirigió al arroyo acompañado de 600 hombres y ahí se quedaron. 200 hombres porque estaban muy débiles, cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los malecitas con 400 hombres en aquella oportunidad. Entonces, los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Le dijeron a este joven que comiera. Le dieron de comer y de beber. Además, una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues tenían 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió, recobró las fuerzas. Y David le preguntó al egipcio, ya cuando está cuerdo, cuando está con sus fuerzas: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y el egipcio contestó: soy egipcio, esclavo de un amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Entonces, así era la condición de este hombre. Y habíamos invadido la región del Negev, donde viven los queroteosa. Atacamos el territorio de Judá y de Caleb y también incendiamos a Sigla. Y David le dijo al egipcio: guíanos hasta encontrar esos bandidos. Y el egipcio le contestó: los llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo a mi amo. Entonces, dice la Biblia que los encontraron dispersos por el suelo, comiendo, bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado del territorio de los filisteos y de Judá, porque aquel egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas, los malvados, los ladrones, los terribles destructores. Y dice la Biblia que David los atacó y los mató. Es que el ladrón tarde o temprano será cortado por la mano de Dios. Será cortado. Dios tomará a alguien para que sirva de herramienta de destrucción y acabe con esa persona. Pero si usted, siendo un ladrón, un bandido, un depravado, reconoce que ha pecado delante de Dios y se humilla confesando su pecado, recuerde que Jesús vino al mundo para salvar lo que estaba perdido. Si usted se encuentra en esa condición perdida, Satanás lo ha engañado con la cizaña del robo, con la avaricia, con ese espíritu terrible y espantoso de ser codicioso, y lo ha llevado a cometer robo y asesinato y todo escándalo. Arrepiéntase, que el Señor está dispuesto a perdonarlo y a salvarlo, pero debe de apartarse de esa senda malvada y terrible de engaño. Debe de buscar a Dios todos los días de su vida. Debe de buscarse un trabajo honesto y debe de sostener su familia con el trabajo y el dinero honesto con que usted se ganará el pan. Con ese trabajo honesto, una vez que usted se gane ese pan honestamente, tendrá la paz de Dios y la tranquilidad de su familia.
Pero si no hace caso de humillarse delante de Dios y seguir el camino del robo, usted no va a caminar mucho, mi amigo. Mi querida amiga, usted no va a caminar mucho. Va a ser cortado y echado al fuego, de donde usted no podrá salir jamás. Así lo dice Dios en su palabra. Pero si usted se arrepiente y se aparta de esos malos caminos, Dios lo recibirá. El día que parta de esta vida, usted tiene herencia de vida eterna, corona incorruptible de gloria. Por lo tanto, le insto a amar y a buscar a Dios con toda la sinceridad y apartarse de todo pecado, de toda maldad, para que no le alcance la muerte sin Dios y sin esperanza, sino que cuando la muerte venga, usted esté bien equipado en santidad, en rectitud, viviendo una vida pura, agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, en 1 de Samuel, capítulo 30, verso 17, David los atacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del siguiente día. Ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. Fueron los únicos que escaparon, pero de ahí el resto murió. No pudo escapar de las manos de David, porque Dios los entregó a la muerte a estos ladrones depravados, a estos que habían secuestrado. Qué triste y lamentable es ver al hombre engañado por Satanás, pensando de que se va a hacer rico, millonario, haciendo las estafas, robando, ya sea de una o de otra manera, sea que ponga la pistola o no la ponga, porque algunos son buenos, tienen una labia terrible para sacarle el dinero a la gente sin ponerle cuchillo, sin ponerle una espada, sin ponerle una pistola, sin llevarlo hacia la muerte. Son labiosos y la gente viene y les da su plata. Dice, présteme, le pago mañana. Mire que yo tengo la facilidad de pagarle dentro de tantos días. Y pasan los días, los años y nunca pagan porque no tenían interés. No tenían en su corazón nada de pensamiento de pagar, sino de robarle. Recuerde, ningún ladrón tiene parte en el reino de los cielos, a menos que se aparte de ese pecado y sirva a Dios con rectitud. Hasta entonces logrará el triunfo que usted necesita. Al contrario, no podrá ser vencedor. La muerte lo alcanzará y será echado al fuego. Pero si usted se aparta del pecado, de ese engaño, del robo, entonces recuerde, hay gran bendición preparada para usted de parte del Dios Altísimo, porque Dios no ama la muerte del impío, jamás, porque sabe que la muerte del impío es condenación eterna, es vivir en pestilencia de muerte de eternidad a eternidad. Ahora, ¿qué pasó con los secuestrados entonces? Dice en 1 de Samuel 30, 18. David recuperó el botín que había tomado de los amalecitas, inclusive a sus 2 esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños, a todos los ancianos, también a todos sus hijos e hijas, y todas sus pertenencias valiosas las encontraron, porque Dios le dijo, persíguelos, los he entregado en tus manos. Y entonces David con su ejército conquistó victoria, trajo del cautiverio a sus mujeres y a los hijos y a los ancianos y las riquezas que se habían robado estos. Amado televidente, cuán importante es que el hombre entienda que Dios no está jugando. Dios le advierte del peligro. Si usted no acata el consejo de Dios y no oye la voz de Jehová su Dios a través de los predicadores,
no hay más esperanza, no hay más salvación, porque usted mismo cierra su corazón, mas Dios no quiere que usted se pierda. No quiere que usted vaya al infierno. Dios quiere salvarlo, pero deje de ser testarudo en su corazón y en su mente. Abra su corazón para Dios. Sea sensible hacia Dios, porque Dios está dispuesto a traer cambios. Y esos cambios no son para mal, sino para bendición. Bendición completa y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las Santas Escrituras ciertamente nos habla de que Dios ha extendido su misericordia, su amor, su ternura y su compasión. La ha extendido para todos los pueblos, tribus, lenguas y nación. Mas si estos pueblos, estas tribus y lenguas, no quieren oír el consejo santo del Dios creador de ellos, entonces se perdieron todas esas naciones, pueblos, tribus y lenguas. No habrá salvación para ellos si no buscan a Dios. Pero si buscan, crean de corazón que Dios traerá cambios y Él tiene el poder de cambiar a una nación en fracción de momentos. A Él no se le dificulta nada si Él es todopoderoso para crear cosas nuevas y hacer que las cosas viejas pasen y aquí hacer todas las cosas nuevas. Un ejemplo lo tenemos con multitud de personas que estuvimos perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tan pronto escuchamos el consejo de Dios, la palabra de vida, esa palabra le dimos lugar que entrara y al Señor Jesús que entrara. Él hizo de nosotros nuevas criaturas. Todo nuestro viejo pasado se quedó atrás. Ahora Dios ha emprendido con nosotros una nueva cuenta, una relación mejor con Él. Y qué importante es entender la gracia y la misericordia de Dios. Muchos de ustedes que me escuchan, que están en ese camino de error, escape, huya del peligro eterno. Dios no está jugando con usted, le está diciendo la verdad por mi boca. Que usted se humille es el paso primordial que Dios pide de usted. Y que le confiese todo pecado y que no deje nada sin dárselo a saber al Señor, aunque Dios lo conoce todo, pero quiere escuchar de usted. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree y se recibe al Señor. Y entonces la mano de Dios se extiende y hace romper las cadenas de todo engaño. Esos demonios que te han llevado hacia el desastre, hacia la corrupción, que tu vida ha estado ahí metida y que no has podido escapar. Dile al Señor que ahora te dé el poder de salir de ahí, que te dé la gracia de salir de ahí. Y entonces el Señor se glorificará rompiendo esas barreras de engaño, de la cizaña del robo. Todas esas cadenas caerán, no te atraparán más si permaneces caminando en el santo camino de Dios. Amigo televidente, es tiempo que usted se humille, es tiempo que busque de Dios, es tiempo que abrace a Dios, es tiempo que le sirva a Dios sin ver a la derecha ni a la izquierda, sino viendo al blanco que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero interceder por usted y por las personas que se encuentran enfermos. Padre, gracias por todas estas preciosas almas que reconocen que han estado perdidos, que han estado, Señor, hundidos en toda clase de pecado, pero que ahora se arrepienten, ahora se humillan delante de ti. Te pido misericordia, que el amor y la bondad tuya sea derramada
como agua en sus corazones. El amor santo tuyo los cubra, Señor, desde la cabeza a los pies. Y que toda inmundicia de sus corazones desaparezca el 100%. Y venga la pureza, la santidad, la rectitud en sus corazones. Que esos corazones actúen con toda justicia todo el tiempo de su peregrinación, oh Dios, mientras los tienes en la tierra y más allá de la muerte. Ahora, Dios Santo, también pido por los enfermos, aquellos que se encuentran, oh Dios, hospitalizados, los que están en las cárceles, aquellas personas que están, oh Dios, en los lugares de convalecencia, los que están en sus hogares. Ahí extiende tu mano de poder sobre ciegos, sordos, mudos, cojos, paralíticos, aquellos que padecen de cáncer. Ato, reprendo todo cáncer de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Declaro salud para los huesos, salud para ese estómago, salud para ese hígado y para ese páncreas. En el nombre de Jesús, envío la palabra de sanidad sobre los huesos. Ato, reprendo todo dolor de lupus que hay en los huesos. Toda artritis se va en el nombre de Jesucristo. Declaro la paz y la sanidad sobre los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Haga lo que no podía hacer usted, que estaba con diferentes dificultades. Levántese, tome ánimo, crea que Dios lo ha tocado. Amado televidente, recuerde, la iglesia Roca de Luz Eterna abre sus puertas los miércoles, los viernes a las 7:30, domingo a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde tenemos una hora de oración intensiva. Pero a las 5 comenzamos el culto general, donde usted puede comenzar también a asistir. Cultos bendecidos de parte de Dios. Hay personas que me preguntan que por qué no abrimos la casa del Señor. Y les digo, sí, está abierta. Por el lado de la Ábanlo se ve cerrado, pero al costado de la 42 Street, las puertas se abren. No espere ver un portón tan ancho, es una puerta común y corriente para entrar, pero arriba, al subir unas 24 gradas, va a encontrar un santuario muy bonito donde estamos adorando al Señor. Hágase usted parte de la iglesia en caso que usted no se congregue en algún otro sitio. Pero si ya tiene su iglesia donde se congrega, siga adelante en santidad. Ame a Dios y sujétese a Dios y escuche la autoridad delegada de Dios y entonces su vida será prosperada, bendecida para siempre. Ha sido un placer grande y glorioso de haber estado con ustedes en este espacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.